Vamos a empezar esta sesión. Estamos muy honrados de estar aquí en este webinar sobre migración climática y la pandemia de COVID-19, abordar las necesidades de los migrantes climáticos y de las comunidades vulnerables. Les agradecemos a todos su presencia y vamos a comenzar con las palabras de bienvenida. En primer lugar, de Leo Heilemann, que es el director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Adelante, Leo. Gracias y buenos días a todos. Eso es el tercer seminario en la serie que está organizado por la Coalición Cambio Climático y Resiliencia para América Latina y el Caribe, que está bajo el liderazgo de conjuntamente la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos y Desastres y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pero también con la participación de la CEPAL, FAO, OIT, OIM, OCHA, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF, ACNUR, UNUDI, UNOPS, ONU Mujeres, PMA y el DSO. En este tercer seminario sobre migración climática y la pandemia de COVID-19, abordar las necesidades de los migrantes climáticos y las poblaciones vulnerables. Estamos muy agradecidos a OIM para tomar el liderazgo en organizar ese seminario con un panel muy distinguida y experimentada en este tema. Nosotros sabemos que el clima ha afectado tendencias de migración, pero también sabemos que COVID también está afectando esto en maneras que no tenemos entendimiento completo del impacto, no solamente en las tendencias, pero también en las personas que están migrando, que están afectados. Entonces, esa es una oportunidad para los expertos y experimentados a compartir la información y una oportunidad para una discusión más abierta de tratar de identificar prioridades y los problemas más importantes para que nosotros respondemos. Entonces, muy agradecida y bienvenida y espero que la información sea muy pertinente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias y justamente teniendo en cuenta esta actividad conjunta entre las distintas organizaciones de Naciones Unidas, le vamos a dar la palabra ahora a Nahuel Arenas, que es el jefe regional adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Buenos días, bueno, Nahuel. Gracias, Raquel. Buenos días a todas y todos. Me sumo a los agradecimientos y saludos de Leo, a IOM y a todas las agencias que están liderando esta conversación, que es una conversación muy importante en un contexto que para nosotros es un contexto de desastre global y de riesgo sistémico, en el cual vemos cómo los sistemas humanos, los sistemas políticos, los sistemas económicos están en una interacción creciente y cada vez más compleja con los sistemas naturales. Y en esta situación se exacerban vulnerabilidades existentes, se generan nuevas vulnerabilidades. Y ya marcábamos desde el año pasado cómo el desplazamiento, sobre todo el desplazamiento forzado, de hecho los desastres son la primera causa de desplazamiento forzado, entonces este ya es un problema global en el que debemos abordar de manera integral. Entonces, ante estos riesgos de naturaleza sistémica, necesitamos reconocer estas vulnerabilidades, estas necesidades especiales y específicas que genera el contexto, por ejemplo, el acceso desigual a la salud, por ejemplo, situaciones de violencia de género que se pueden exacerbar, etc. Como también los aspectos positivos de la movilidad, como puede ser aspectos positivos de generación de resiliencia que puede generar la migración. El marco de Sendai nos subraya la importancia de adoptar planes y estrategias para reducir los riesgos existentes, prevenir nuevos riesgos y fortalecer la resiliencia tanto en el ámbito económico como en el social, en el ambiental, en el ámbito de la salud también. Y el cambio climático va a seguir generando estos desafíos, entonces es momento de
de juntarnos entre diferentes perspectivas, diferentes enfoques, y ver de qué manera podemos fortalecer unos abordajes que son más integrales y más sistémicos. Entonces, con esto saludamos esta conversación, y estamos seguros de que va a tener unos resultados muy, muy ricos. Todas las conversaciones que tenemos en el marco del Issue Based Coalition, de Climate Change and Resilience, todos esos materiales los ponemos luego a disposición para todos los que se conectan, y esperamos, digamos, son conversaciones que no quedan ahí, sino que esperamos sacar ideas muy concretas que podamos luego en el marco de la coalición llevar adelante con policy briefs, con recomendaciones de políticas, y bueno, continuando la conversación. Así que muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Nahuel. Y por último, y justamente por el tema central de que se trata esta reunión, le damos la palabra a Marcelo Pisani, que es el director regional de la Organización Internacional de las Migraciones. Adelante, gracias. Marcelo. ¿Me escuchas bien, Raquel? Perfecto. Gracias. Mira, quisiera empezar primero por dar las gracias a mis colegas, a Leo Heleman de ONU Medio Ambiente y a Nahuel Arenas de UNDRR por el liderazgo que ha tenido la Issue Based Coalition de Cambio Climático y Resiliencia al organizar estos webinars sobre aspectos de la pandemia y con una perspectiva ambiental y climática. Para los que no saben, los Issue Based Coalition son grupos de trabajo en el marco del Sistema de Naciones Unidas a nivel regional. También dar las gracias a los presentadores por su disponibilidad y a los asistentes de este webinar. Este tercer webinar de la serie organizada en el marco del IBC que se mencionaba, se enfoca en la relación entre migración climática y la pandemia. Son dos elementos que a priori no tienen una relación muy cercana. De hecho, muchos otros aspectos de la gestión migratoria, como la relación entre migración y salud, la asistencia a los migrantes o el manejo de fronteras, han tenido prevalencia en la respuesta al COVID-19. Sin embargo, un acercamiento a la realidad del continente, como el que van a proponer los expertos invitados, permite identificar múltiples relaciones, tanto a nivel de migración por desastres repentinos como debido a procesos más graduales. Comprender estas relaciones es importante porque significa identificar a poblaciones vulnerables como migrantes internos en asentamientos informales o poblaciones desplazadas por desastres que no necesariamente forman parte de la respuesta inicial a la pandemia. La OIM ha sido una agencia pionera en el abordaje de la migración por motivos ambientales y climáticos, incluyendo en este continente. Adicionalmente, hoy disponemos, como se mencionaba, el marco de Sendai, el Pacto Mundial para Migraciones, la Agenda 2030, que solicitan a la comunidad internacional prevenir la migración forzada y atender necesidades de los migrantes climáticos, incluyendo en el marco de una pandemia como la que estamos viviendo. Sin más, paso a presentar a la moderadora de la sesión, Raquel Lextreguer. Ella es arquitecta con amplia formación en vivienda, planificación territorial y gestión del riesgo de desastres, ex viceministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en Uruguay. Previamente fue asesora ministerial y coordinadora de la redacción del Plan de Vivienda 2010-2014, que incluyó el Plan de Relocalizaciones. Actualmente es integrante del equipo del Regional Assessment Report 2020, que con el impulso de UNDRR está elaborando el primer reporte regional del estado de la situación de la reducción de riesgo de desastres en las Américas y el Caribe. También ha colaborado con la OIM en la redacción de un análisis de la integración de la movilidad humana en las estrategias climáticas de las Américas. Gracias, Raquel. Paso a ti. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esa presentación, y entonces aprovecho justamente a destacar que también en este reporte regional
que estamos realizando de la reducción del riesgo de desastres en las Américas y el Caribe. El tema de las migraciones, los desplazamientos forzados, es un tema sumamente importante, por lo cual le agradecemos a las casi 150 personas que nos están acompañando hoy y que también entienden que este es un tema clave y están preocupados por conocer más. Pero antes de pasar a las presentaciones de nuestros panelistas, que les vamos a presentar posteriormente, los vamos a invitar a un juego. Ustedes van a poder encontrar en el chat del seminario un link. Ese link es al juego que se llama Kahoot, y también van a encontrar un pin con el cual van a poder acceder, y vamos a estar unos 2 o 3 minutitos con ese juego que los invita a reflexionar sobre algunas preguntas relativas a esta temática. Adelante, invitamos a todos los que nos están acompañando a entrar a esta convocatoria. Aquí está. Les estamos volviendo a poner el link, como les decía, en el chat, para que los que se van integrando al chat lo puedan ver muy rápidamente. Muy bien. Listo. Muy bien. Esperamos que les esté yendo súper en las preguntas, y dentro de un minuto ya vamos a comenzar. Entré con un nickname, con eso te digo todo. Bueno, muchísimas gracias a todos, y ahora entonces vamos a comenzar, mientras van terminando de contestar las preguntas, que es el desafío de iniciar pensando en esta temática. Les vamos a presentar a nuestro primer panelista, que es Pablo Escribano.
Pablo es especialista regional temático de la Organización Internacional para las Migraciones, para las Américas y el Caribe, la OIM, en temas de migración, medio ambiente y cambio climático. Ha trabajado en varios ámbitos de la gestión migratoria en el seno de la OIM, es diplomado en Historia y en Ciencias Políticas por la Escuela de Ciencias Políticas de París. Y bueno, te damos la bienvenida, Pablo, y nos gustaría un poco comenzar con algunos temas, como por ejemplo pensar cómo la pandemia del COVID-19 afecta a los medios de vida de los migrantes y qué impactos inicialmente se han identificado en estas poblaciones vulnerables. Buenos días, Pablo, y bienvenido. Buenos días, Raquel. Muchas gracias. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Me confirmas que se ve, por favor? Se ve perfectamente. Muchas gracias. Entonces, sí, quería tomar algunos minutos para reflexionar sobre esas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo la pandemia afecta a los medios de vida de los migrantes climáticos y qué impactos se pueden identificar en comunidades vulnerables? Entonces, esta pregunta requiere primero preguntarnos qué es un migrante por motivos climáticos, porque no es una reflexión evidente, porque vemos realmente que hay varias formas de llamarles, ¿verdad? Migrante climático, incluso algunos mencionan refugiado climático, persona desplazada. Entonces, lo primero que es importante considerar es que no existe una sola definición de lo que es un migrante climático, ¿verdad? No hay ningún acuerdo internacional, no hay ninguna convención. Lo que tenemos son definiciones de trabajo. La OIM, por ejemplo, define los migrantes climáticos como personas que principalmente debido a un cambio repentino gradual en el medio ambiente producto del cambio climático, se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual o bien deciden de hacerlo con carácter temporal o permanente dentro de un país o a través de una frontera. ¿Qué quiere decir? Que la categoría para la OIM de migrantes por motivos climáticos incluye toda una variedad de situaciones. Puede ser gente que se vea desplazada por un desastre por algunos días, como gente que se vea desplazada por procesos graduales durante mucho tiempo, gente que incluso deje su comunidad de manera permanente, ¿verdad? Incluye también gente que migra dentro de su país, así como gente que migra a través de fronteras internacionales. Y tenemos en nuestra región tenemos casos de ambas categorías, ¿verdad? Si, por ejemplo, pensamos en un evento como los huracanes de 2017, hubo gente que se desplazó dentro de su país y gente que se desplazó a nivel internacional. La subida del nivel del mar también es un fenómeno que puede desplazar a la gente, tanto como la sequía o la desertificación. Entonces, esa distinción entre cambio repentino o gradual del medio ambiente es importante porque los cambios repentinos definen procesos que se llevan a cabo en algunas horas o días, ¿verdad? Tipo huracanes, tipo inundaciones. Y los cambios graduales son procesos que toman mucho más tiempo, tipo subida del nivel del mar, degradación del ambiente, desertificación, erosión de las costas. Y en mi presentación realmente lo que voy a intentar es enfocarme en estos procesos que son más graduales, para dejar al resto de presentadores que traten quizá más los temas repentinos. El COVID, lo que tenemos que entender realmente es que el COVID-19 ha alterado las tendencias en la movilidad ambiental. Como sabemos todos, la restricción a la movilidad, tanto interna como internacional, ha sido una de las respuestas más evidentes, más claras, más repentinas a la pandemia de COVID. Hay países que han instaurado procesos de cuarentena, de restricción del movimiento a nivel interno, y también países, muchos de ellos, que han cerrado las fronteras, con lo que se han alterado las tendencias de la movilidad general y también de la movilidad ambiental. ¿Por qué es importante? Porque cuando hablamos de por qué la pandemia afecta a los medios de vida, tenemos que entender que hay muchas personas de comunidades degradadas que dependen de la migración temporal para complementar sus ingresos. Estamos pensando, por ejemplo, en comunidades agrícolas en las que la degradación del ambiente, el cambio de las lluvias, la desertificación no permiten la subsistencia. Entonces hay mucha gente que migra a nivel temporal para acceder a empleos en otros países. Por ejemplo, comunidades indígenas de Panamá que llegan a Costa Rica para el proceso de cosecha de café. Comunidades agrícolas en los países del Triángulo Norte de Centroamérica que migran a las ciudades para acceder a empleos en la construcción. En Perú también está evidenciado que hay mucha gente de las comunidades andinas que van a las ciudades para completar sus ingresos. ¿Qué pasa? Que con la pandemia vemos una restricción de estos movimientos y, por lo tanto, una mayor dificultad de estas comunidades y de estas personas a acceder a medios de vida. Y esto nos va realmente a solicitar una atención importante porque son poblaciones que realmente van a tener dificultades en acceder a los ingresos necesarios para asegurar su subsistencia
en condiciones. En este punto es importante señalar, y lo hará nuestra colega Alma de ONU Mujeres, el enfoque de género de estas movilidades, ¿verdad? ¿Qué pasa con cómo los impactos del cambio climático son diferentes entre los hombres y las mujeres? En algunas comunidades son los hombres los que migran principalmente y las mujeres se tienen que quedar atrás y tienen que tener o se les da un nivel de responsabilidad aumentado por esa migración. En otras comunidades son las mujeres las que migran. Pero realmente el COVID, al afectar estos procesos de movilidad, está impactando en la capacidad de ingresar de los migrantes. El segundo tema importante que quería mencionar es el tema de la urbanización. Como sabemos, América Central, por ejemplo, es la segunda región del mundo con más rápida urbanización. Y realmente, a nivel general, toda la región de América Latina es una región muy urbana y parte de esa evolución es fruto de la degradación ambiental y el cambio climático en las áreas rurales. Tenemos áreas rurales en las que es cada vez más difícil asegurar los ingresos y mucha población que migra de las zonas rurales a las zonas urbanas por varios motivos, pero en los procesos ambientales siendo uno de ellos y muy importante. Y existen ejemplos claros en la región. Por ejemplo, en Brasil hay una migración tradicional de poblaciones del nordeste que es afectado por sequías recurrentes hacia las grandes urbes del sureste, ¿verdad? Y sabemos que un porcentaje importante de la gente que vive en las favelas, por ejemplo, del Río de Sao Paulo, son poblaciones originarias de ese nordeste que se ve tan afectado por las sequías. También en Centroamérica tenemos procesos de urbanización en las que los migrantes internos se agrupan en barrios informales de las capitales o de las ciudades grandes donde son vulnerables a varios fenómenos. Entonces, realmente es importante considerar cómo estos procesos llevan a una vulnerabilidad mayor porque al llegar a barrios informales, los migrantes internos se ven vulnerables a procesos de exposición a riesgo de desastres y también, en el sentido de la pandemia, a un acceso más limitado a los servicios de salud. Y condiciones de hacinamiento y de dificultad de higiene que vuelven la transmisión más probable. Un ejemplo concreto, digamos, para ilustrar esta situación sería, por ejemplo, el ejemplo de Perú, donde hay una migración tradicional, por ejemplo, desde la parte de la sierra hacia las grandes ciudades, en particular en la costa, y lo que hemos visto con la pandemia es que ha habido un gran número de personas que ha querido salir de Lima y volver a sus comunidades de origen, tanto en la sierra como en la selva. Se estimaba hace unas semanas en 160.000 el número de caminantes, digamos, que están yendo desde Lima hacia sus comunidades de origen. Y esa situación lo que realmente nos muestra es la precariedad de la situación de los migrantes internos, que salen de comunidades de origen degradadas ambientalmente, llegan a la capital y en las pocas semanas o los pocos meses en los que no pueden trabajar por la pandemia, tienen que regresar a sus comunidades de origen porque ya no tienen de cómo asegurar sus ingresos. También es muy preocupante en este sentido, en la relación entre la migración y el desarrollo de las comunidades de origen, la situación de las remesas. Hay una estimación, y era una de las preguntas en el test, hay una estimación del Banco Mundial de que este año podría registrarse un descenso de las remesas a nivel global de 20%, porque la pandemia ya ha afectado el desempleo, ha afectado también los ingresos. Entonces, en países como los Estados Unidos, que han vivido un gran aumento del desempleo, los migrantes ya no pueden acceder a ingresos y ya no pueden enviar remesas a sus comunidades de origen. Y en ciertos países de nuestra región, como por ejemplo en Centroamérica o todavía más en algunos países del Caribe, las remesas conforman un porcentaje muy importante del Producto Interno Bruto. Y la evidencia es que también esas remesas permiten a las comunidades adaptarse al cambio climático. Por lo tanto, por culpa de la pandemia, al bajar esas remesas, también va a bajar la capacidad de los hogares en zonas vulnerables a ser resilientes, a adaptarse al cambio climático. Y esa situación realmente nos tiene que solicitar a todos una atención mayor hacia la situación de las comunidades que ya no acceden a esas remesas y que permiten su supervivencia y su adaptación al cambio climático. Sin embargo, y para ir concluyendo mis 9 minutos, realmente estamos en una época muy inicial a nivel de la evidencia sobre los datos y la información en la relación entre el COVID y la migración climática. Y se requieren realmente más y mejores datos sobre esta intersección para saber cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las capacidades de resiliencia y también, y de manera muy importante, cómo el cambio climático y la migración climática se integra en los planes de recuperación.
Los países de la región, al salir de la pandemia, van a desarrollar su economía, van a llevar a cabo planes de recuperación económica, y es importante que esos planes tengan en cuenta los compromisos climáticos del Acuerdo de París y la nueva ambición renovada que se esperaba para 2020, integren también la movilidad humana, en particular debido al cambio climático. Por lo tanto, para concluir ya mis 9 minutos, lo que quería era mencionar, como he hecho, 4 puntos clave quizás: el tema de la migración temporal, que se ve impedida por el COVID y qué efecto tienen los ingresos; el tema de la precariedad de la situación de los migrantes internos que vienen de comunidades vulnerables; el tema de las remesas, que va a ser muy complicado para abordar porque realmente representa una pérdida de ingresos muy importante y esencial para muchas comunidades rurales, en particular en nuestra región; y finalmente mi cuarto punto es la necesidad de datos y evidencia para comprender mejor esta intersección. Muchas gracias. Raquel, ¿estás en mute todavía? Raquel, ¿estás sin audio? ¿Ahora? Sí, ahora ya. Hola. Gracias. Perdón, no, agradecerle a Pablo por poner en claro estos 4 puntos clave y también los conceptos que hacen a toda esta temática y sus conexiones, tanto con el cambio climático, el riesgo de desastres y todos los que ha mencionado. Y antes de pasar a nuestro segundo panelista, les quería mencionar que pueden hacer sus preguntas en el chat y que luego de todas las presentaciones estaremos abordando las consultas que ustedes realicen. Y ahora sí, pasamos al segundo panelista, que es Juan Carlos Méndez, asesor para América Latina y el Caribe de la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres, la anterior iniciativa Nansen. Ha sido funcionario de la Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica, en los ámbitos específicamente de asistencia humanitaria y cooperación internacional. Además, es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Costa Rica. Te damos la bienvenida, Juan Carlos, y nos interesa tu reflexión orientada a cómo son, precisamente por tu experiencia, las previsiones de preparación y respuesta ante amenazas naturales como las que podrían afectarse aún más por la situación de pandemia, ¿no? Y qué acciones ¿te parece que podrían emprenderse para abordar esa situación tan compleja? Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Raquel, por la introducción, y un verdadero gusto compartir con las colegas y los colegas en este panel tan distinguido. Muchas gracias a todas las agencias de Naciones Unidas por la invitación que nos hacen. Realmente tu pregunta es muy compleja, ¿no? Estamos aprendiendo sobre la marcha, somos testigos de alguna manera privilegiados de una situación muy lamentable que ha cobrado la vida de miles de personas, que ha tenido un impacto en nuestras economías muy evidente, pero bueno, tenemos todavía la posibilidad de generar cambios sobre la marcha. Voy a compartir algunas reflexiones simplemente para provocar la discusión. Ciertamente no tenemos respuestas contundentes en una situación tan compleja que está en desarrollo. Quisiera iniciar mi intervención dándole seguimiento a lo que Pablo ya introducía muy bien, enfatizando en el hecho de que los temas de movilidad humana asociados a cambio climático y también, por supuesto, a desastres repentinos, es un tema ya de por sí complejo. Es un tema complejo porque es multicausal, no tiene que ver únicamente con los efectos adversos de cambio climático, tiene que ver con causas estructurales, pobreza, vulnerabilidades preexistentes, bono demográfico, la movilidad humana en el contexto de cambio climático y desastres adopta muchas formas, ya lo decía Pablo muy bien, puede ser, de hecho las estadísticas son muy claras, la amplia mayoría de las personas se desplaza internamente, algunos se ven forzados a cruzar
fronteras internacionales, estamos hablando de evacuaciones más o menos planificadas o evacuaciones forzadas en el contexto de desastres repentinos. Es decir, estamos frente a una realidad muy compleja. Voy a compartir solamente esta imagen, de repente, para ilustrar un poco de qué estoy hablando, ¿verdad? De esta complejidad de la que estamos hablando, cuando además en escenarios multiamenaza se suma un nuevo riesgo que es el COVID-19, ¿verdad? Los expertos en materia de gestión de riesgo de desastres han estado insistiendo mucho en esto, ¿verdad? En nuevamente cómo la situación de pandemia nos ha replanteado estas ideas de riesgo sistémico, que vienen a amplificar situaciones previas, que vienen a agravar condiciones de vulnerabilidad preexistentes en nuestra región. Yo les invitaría, no hay mucho tiempo de profundizar en esta materia, pero les invitaría, de repente lo podemos compartir con quienes están en este webinar, compartirles el Global Assessment Report, el GART del 2019, y tiene un capítulo, el capítulo número 2, habla sobre todo este tema de riesgo sistémico, ¿verdad? Una de las mayores dificultades para quienes tienen la ardua labor de administrar, de gestionar riesgos, de atender emergencias, es cómo en escenarios multiamenaza el COVID no se convierta en una emergencia dentro de otra emergencia, ¿verdad? Con lo cual entonces estamos hablando de escenarios realmente muy complejos, no complicados, escenarios realmente muy complejos. Y en el caso de nuestra región, de América Latina y el Caribe, de las Américas en general, como muchos de ustedes ya lo saben, pues realmente nos encontramos en una región altamente vulnerable a los impactos de ciertas amenazas de origen natural. Es decir, como ustedes pueden ver, por ahí utilicé inclusive una plataforma de información en la imagen que tiene CEPRENAC, muy interesante, que realmente nos ilustra estos escenarios complejos, escenarios multiamenaza, en donde ya nuestros países, la sociedad civil, los estados y la academia, ¿por qué no? Ya no estamos pensando únicamente en el COVID. Ya desde hace 8 días inició formalmente la temporada de huracanes, por ejemplo, ¿verdad? Estamos, como decía, estamos en una situación compleja porque muchos de nuestros países se enfrentan escenarios multiamenaza que tienen que ver con fallas sísmicas, con actividad volcánica, pero por supuesto con eventos hidrometeorológicos, que finalmente son los eventos que más causan desplazamientos a nivel global. Ya lo decía muy bien Nahuel Arenas en la introducción de este webinar. En los últimos años hemos sido testigos de un aumento significativo en el número de personas desplazadas por desastres a nivel mundial. Los desastres repentinos desplazan más personas, inclusive que la violencia, inclusive que conflictos armados. Tan solo para ilustrar este punto, el año pasado el IDMC, que es el International Displacement Monitoring Center, basado en Ginebra, que recién hace pocas semanas lanzó su último informe, realmente nos ilustraba muy bien este punto y llegaba a la conclusión con sus estudios de que más o menos un aproximado de 25 millones de personas fueron desplazadas por desastres solamente en el año 2019. Hace poco fuimos ya testigos también de los desplazamientos, de las evacuaciones masivas que generó, por ejemplo, la depresión tropical, la tormenta tropical Amanda en América Central. Una gran cantidad, más de 7,000 personas fueron evacuadas en las primeras horas en El Salvador, pero también muchas personas fueron evacuadas en Guatemala y en Honduras. Pero no solamente cuando hablamos de estos escenarios complejos, en escenarios multiamenaza, en donde el COVID viene a generar nuevos retos a nuestros países, no solamente estamos hablando de desastres repentinos, como bien lo decía Pablo, en estos escenarios se suman también otras dimensiones realmente muy complejas. Por ejemplo, temas de evolución lenta, como por ejemplo procesos de desertificación, aumento en el nivel del mar, por ejemplo, que es un tema
del más alto interés político y social, por ejemplo, para los países del Caribe, que son pequeñas islas en donde muchísimas poblaciones viven en la primera milla de la línea costera, ¿verdad? De manera tal que el aumento en el nivel del mar realmente representa un peligro inminente para los países en el Caribe. Pero justamente hace 2 días, el grupo consultivo en materia de gestión de riesgo de desastres de la UNESCO nos recordaba justamente sobre el peligro silencioso en un artículo que publicaron hace 2 días que representa la sequía, por ejemplo, para la región de las Américas. Sequías que han afectado, por supuesto, como bien lo ilustraba Pablo, medios de vida tanto en América Central como en América del Sur. Pero un poco volviendo también a la pregunta inicial tuya, Raquel, y sin ánimos de intentar tener una bola de cristal para predecir el futuro, realmente la comunidad científica ha hecho un trabajo muy importante y tenemos información de sobra para realmente prepararnos. Todo apunta a que la temporada de huracanes de este año, del 2020, va a ser una temporada inusual. Todo apunta a que la cuenca del Océano Atlántico Norte va a enfrentar eventos hidrometeorológicos más intensos, lo mismo en la cuenca del Caribe y el Golfo de México, con más ciclones, más huracanes, de los cuales algunos huracanes se esperaría que alcancen una categoría mayor, ¿verdad? Países como Belice y como Honduras, por ejemplo, en América Central, enfrentan algunos riesgos mayores porque con base en esta información de los centros de investigación científicos, al parecer estos 2 países podrían estar enfrentando casi un 30% de probabilidades que uno o más huracanes pasen a menos de 80 kilómetros de las costas de estos 2 países, por ejemplo, ¿verdad? Con lo cual estaríamos hablando efectivamente de que podrían haber implicaciones claras, muy contundentes para los temas de movilidad humana, ¿verdad? Recordemos hace unos cuantos años cuando el huracán Otto atravesó América Central y generó desplazamiento, no solamente a nivel interno, sino que generó movimientos de personas en la frontera común entre Costa Rica y, con lo cual nuevamente insisto en esta multidimensionalidad de la movilidad humana en el contexto de desastres, que adopta muchas formas: desplazamiento transfronterizo, desplazamiento interno. Y bueno, para ir finalizando mi intervención, sí, realmente estamos en un escenario complejo porque el COVID-19 nos ha generado algunos retos, especialmente en temas de distanciamiento social, temas de confinamiento, temas de cierre de fronteras. Qué difícil efectivamente mantener el distanciamiento social cuando, por ejemplo, tenemos que evacuar. Los países están realizando esfuerzos extraordinarios, ¿verdad?, para efectivamente adaptar sus protocolos, entre comillas, tradicionales, sus procedimientos operativos, entre comillas, tradicionales, para atender otro tipo de emergencias, para que se adapten a los requerimientos de, por ejemplo, las autoridades de salud, ¿verdad? Es decir, estamos aprendiendo sobre la marcha. Estoy seguro que los países están haciendo todos los esfuerzos posibles. No hay recetas mágicas, realmente. Lo que sí es cierto es que tenemos que tener en cuenta que la migración, el desplazamiento por desastres, puede ser respuesta a riesgos, pero también puede convertirse eventualmente en riesgos, puede generar riesgos o duplicar o replicar riesgos existentes, de manera tal que lo que sí es muy importante es tener en cuenta que hay que realizar un esfuerzo por prever escenarios de prospectiva en donde se pueda prever inclusive escenarios de inmovilidad, personas que no pueden inclusive retornar a sus hogares después del impacto de un desastre de origen natural. Ya para finalizar, si me lo permite Raquel, 1 minuto más, 30 segundos, tenemos ya experiencias lamentables. El paso del huracán Harold, por ejemplo, el ciclón en las islas del Pacífico, y especialmente en Vanuatu, nos generó una serie de lecciones prácticas en materia de cómo se administra la asistencia humanitaria, cómo se pueden implementar medidas de distanciamiento social en situaciones de pandemia, y cómo la articulación entre los entes de protección civil, de atención de emergencias y las autoridades de salud tiene que ser una constante
en el manejo general de una emergencia, ¿verdad? Ciertamente estamos en un escenario muy complejo, como decía, en donde necesitamos sí o sí compartir información, necesitamos cooperación entre países, entre comunidades, necesitamos aprender de lo bueno y lo malo que han experimentado países en la región. Con esto entonces finalizaría mi intervención y por supuesto espero que esta reflexión pueda provocar alguna discusión más adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y veo que sobre la marcha ya has respondido algunas de las cuestiones que están planteando nuestros asistentes en el chat, y señalar, bueno, sobre todo el tema que planteas de la información, por un lado, y los escenarios multiamenazas, por otro. Quería presentar ahora a Alma Pérez, que es nuestra siguiente panelista. El tema de género se ha planteado en las presentaciones anteriores, pero claramente su intervención va a estar centrada en este tema. Ella es asesora regional en paz, seguridad y acción humanitaria en la Oficina Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe desde febrero de 2017. Y en esa capacidad promueve y apoya la implementación de la Agenda Regional de Mujeres, Paz y Seguridad, incluyendo la participación de las mujeres en negociaciones y construcción de la paz, y también en la implementación de intervenciones de prevención de conflicto. Coordina la respuesta regional de ONU Mujeres a los flujos de migrantes y refugiados, y las iniciativas relacionadas con la reducción del riesgo de desastres. Antes de esta actividad, Alma fue ministra plenipotenciaria de la Misión de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York, y bueno, ya ha trabajado también en diversas agencias, en ONU Mujeres, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en UNICEF de Colombia. Tiene un diplomado en Finanzas y Relaciones Internacionales por la Universidad Externado de Colombia, y un máster en Gestión Pública de la Universidad de Potsdam. Alma, te damos la bienvenida y la palabra, y evidentemente nos interesa tu perspectiva acerca de las vulnerabilidades específicas de género que se identifiquen conexas al marco de esta pandemia y las migraciones climáticas. ¿Y qué acciones puede desarrollar la agencia que tú estás representando para justamente poder asegurar o reducir los riesgos de mujeres y niñas en su construcción de resiliencia? Muy buenos días, Alma, y te damos la palabra. Buenos días, Raquel, muchas gracias, y gracias a OIM y UNDRR y todos los que hemos contribuido para hacer posible esto. ¿Me escuchan bien, colegas? Raquel, ¿me escuchas bien? Ok, perfecto. Entonces voy a compartir pantalla en este momento. Perfecto. Espero que vean todos en este momento. Estoy compartiendo pantalla. Y gracias, Raquel, y gracias, Pablo y Juan, por poner los elementos de esta conversación sobre género, migración climática y COVID en el marco de esta conversación general que estamos teniendo. Y efectivamente sí estamos hablando de una perspectiva de riesgo sistémico, y hay una afectación que es particular, ya la mencionaba Pablo, para mujeres y niñas y mujeres jóvenes, y hay también una contribución particular que se puede hacer desde allí. Entonces quisiera empezar por alguna de las evidencias que tenemos de la conexión entre cambio climático y migraciones, y efectivamente está claro, como lo planteó Pablo, como lo planteó Juan, que hay una conexidad y hay un incremento muy fuerte de migración que está conectada a los temas de cambio climático. No es algo que hayamos estudiado tanto en materia de género en términos de datos, pero sí lo hemos estudiado en términos de evidencias. Entonces, uno de los primeros llamados, ya lo hizo Juan, pero siempre lo hacemos desde ONU Mujeres, tiene que ver con la debilidad en los sistemas de recolección de datos, porque las afectaciones tienen que ver con un elemento que es central de nuestra conversación, y es la desigualdad.
Los desastres, y esto lo hemos visto cuando hemos estado trabajando con UNDRR en implementación del marco de Sendai y con los colegas de OIM y otras agencias, los desastres y las emergencias, lo que hacen además es profundizar las desigualdades existentes, y dentro de esas desigualdades profundizan las desigualdades de género, y esto genera una vulnerabilidad particular para mujeres y niñas, pero además impide que puedan acceder a las ventanas que se abren para avanzar en la recuperación después de los desastres. No es diferente en los desastres que se generan por cambio climático o en la afectación de cambio climático. Ya mencionaba Pablo varios ejemplos de afectaciones, y mencionabas, Pablo, el tema de la sequía, Juan, tú también. En el corredor seco de Centroamérica uno podría decir, y pasa en otras regiones también, que los temas del acceso a la tierra, el acceso de la tierra de las mujeres es un acceso marginal en muchos sitios de América Latina, pero Centroamérica en particular, y la doble carga que tienen en términos de estar encargadas del cuidado y la salud alimentaria en sus comunidades, fortalecen, impactan de mayor medida esta carga diferencial que las mujeres tienen. Entonces, aquí hay una de las varias de las razones por las cuales mezclar esta coyuntura que ya tenemos con la coyuntura del COVID, lo que hace es impactar de manera mucho más clara a mujeres y niñas, y hay varios elementos, pero yo quisiera destacar dos principalmente. Y el primero tiene que ver con la mayor responsabilidad, con el mayor tiempo dedicado, deben dedicar a las responsabilidades del hogar y a las responsabilidades del cuidado, y al mismo tiempo con la menor presencia en las actividades económicas en las que antes podían estar participando de manera precaria. Si nosotras vemos los sectores afectados por el impacto del COVID en América Latina, vamos a encontrar un impacto muy fuerte en la informalidad, un impacto muy fuerte en las mujeres que están dedicadas, en las personas, de hecho, dedicadas al trabajo doméstico, 90% de las cuales son mujeres. Y vamos a encontrar también una presencia importante de mujeres en el sector salud, que no está correspondida con la manera como las mujeres están participando en la toma de decisiones. Pero más allá de eso, lo que vemos es que la situación de COVID profundiza dinámicas que venían anteriormente y que en el marco del impacto del cambio climático también resultan fundamentales. Nosotros acabamos en las mujeres de terminar un análisis de género en América Latina y el Caribe con Care International, y hay varios elementos que hemos destacado. El primero es seguridad alimentaria. Las mujeres están comiendo menos, en muchos casos están dejando de comer para que coman los niños y las niñas. Y el otro elemento para mencionar es el aumento increíble de la violencia basada en género y de la violencia contra las mujeres en general. Y esto ocurre en contextos urbanos y en esos contextos de urbanización urbana acelerada que mencionaba Pablo, pero ocurre también en contextos rurales, y de eso muchas veces no se tiene dato. Hay varias vulnerabilidades específicas, ya hemos visto, hay una feminización de las migraciones que avanzan. Las mujeres migrantes tienen una vulnerabilidad particular porque su inserción en la economía se da de manera mucho más débil a través de la informalidad. Las mujeres solicitantes de asilo entran en un limbo legal como los solicitantes de asilo en muchos casos, pero además uno de los factores conexos a esa movilidad forzada es la violencia contra la mujer y la violencia basada en género, y eso no es necesariamente considerado razón para un asilo. Entonces, en términos de COVID y migración, vemos varias cosas. La pandemia está afectando las decisiones migratorias. Hay un fenómeno de retorno, lo hemos visto en el sur del continente con las personas que están retornando a Venezuela, lo hemos visto en otros países. Hay un fenómeno de remesas que están bajando, lo mencionaba Juan, y hay unas decisiones migratorias que van a depender de procesos de reactivación económica local. Entonces, hay un impacto diferenciado, aquí hay algunos elementos en albergues, en servicios de cuidado, en acceso a salud sexual y reproductiva, que van a estar presentes,
Y buena parte de esta conversación tiene que ver con cómo potenciamos la agencia de las mujeres. Y la respuesta es, lo primero son las políticas públicas, y es en primer lugar sistemas de información, políticas públicas que promuevan la participación plena de las mujeres en la respuesta, y esto va también para las mujeres migrantes y para las políticas públicas en términos de construcción de resiliencia. Una de las cosas fundamentales es incrementar el contacto y la relación y el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres que a la hora de responder a los desastres climáticos y a las emergencias, en realidad, están a nivel comunitario de primeras, de first responders, de primeras que responden, y en realidad hace parte de una red que puede construir resiliencia de manera mucho mayor. Entonces, esto, las transferencias monetarias directas también las hemos mencionado, pero fortalecer el liderazgo y la participación de las mujeres es una medida importante. Ahora, en términos de políticas de respuesta, albergues temporales con enfoque de género, fundamental fortalecer la protección internacional para víctimas de violencia basada en género o de discriminación y violencia basada en género, y asegurar los temas de salud sexual y reproductiva. En términos de empoderamiento económico, el uso importante de los programas de transferencias monetarias, y esto es algo fundamental en esta conversación porque la población migrante y las mujeres migrantes tienen dificultades para acceder a este tipo de programas. Y quisiera, por último, plantear, para que tengamos armada nuestra conversación, varias recomendaciones para el trabajo desde espacios internacionales y para todas las personas que nos escuchan, que están en terreno también y que están trabajando con gobiernos y con copartes. Y son varias. La primera, fortalecer la cooperación enfocada a esos grupos que sufren múltiples formas de discriminación y exclusión. Nosotros siempre ponemos foco sobre los temas de mujeres y niñas, pero esto tiene que tener una visión intersectorial. La vulnerabilidad de las poblaciones indígenas, la vulnerabilidad de las personas en condición de discapacidad, en contextos de migración por cambio climático es altísima. Es altísima porque sus necesidades son también apremiantes y no siempre están cubiertas. Las soluciones regionales y a los desafíos transfronterizos, y esta iniciativa que hemos estado trabajando todos del Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica, por ejemplo, es fundamental para abordar. Volvamos a recuperar la conversación sobre los compromisos que están asumidos en este tema. Nosotros tenemos un plan de acción de género de la COP23 de Bonn que nos puede guiar, y nuestra invitación desde ONU Mujeres es a retomarlo y a incorporarlo en la manera como respondemos a estas emergencias. Y dos temas por último. El primero, vital en este contexto de COVID y migración. El acceso gratuito, inmediato, adecuado y oportuno a servicios esenciales en respuesta a violencia, a servicios esenciales para las mujeres, y en todo caso el empoderamiento político y económico a largo plazo de las mujeres es la mejor vacuna para avanzar en este proceso y para avanzar en la respuesta tanto al COVID como a los desafíos que nos implican las migraciones que se producen en contexto de cambio climático. Esto no va a pasar. Nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a esta nueva normalidad que planteaba Juan, la coexistencia del COVID con varios desastres que vienen en camino, y ya habíamos descubierto antes que las mujeres son parte de la solución y no solamente las más afectadas en muchos de los casos. Entonces, aprovechemos este activo que tenemos, fortalezcamos el trabajo con mujeres y sus organizaciones y abordemos la respuesta frente a las mujeres como una buena manera de que nuestra respuesta a estos fenómenos de migración, de cambio climático, en este contexto de COVID, sea mucho más efectiva, que es en últimas lo que busca Sendai. Yo te devuelvo, Raquel, te agradezco muchísimo. Desde ONU Mujeres agradecemos el espacio y queremos seguir avanzando en esta conversación tan importante. Gracias por acompañarnos a todas las personas que nos oyen. Muchas gracias, Alma, y gracias por plantear esa complejidad que tiene todo este fenómeno y sobre todo las recomendaciones clave que desde los estados y desde las agencias de cooperación es necesario realizar para poder realmente fortalecer a aquellas poblaciones que por sí solas no podrían más que vulnerabilizarse aún más en el curso de esta pandemia. Vamos a seguir y luego vamos a tener más adelante algunos comentarios y sus preguntas.
Y entonces le vamos a dar la palabra a nuestra última panelista, que es la doctora Jimena Flores Palacios, boliviana, investigadora y consultora, que se ha dedicado en su carrera profesional a temas del desarrollo. Es economista, tiene un doctorado en políticas públicas de la Universidad Tecnológica de Auckland, en Nueva Zelanda. Ha trabajado en altos cargos para organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas agencias de la ONU como FAO, FIDA, el PNUD o la CEPAL, en América Latina y luego en Europa del Este, Asia y los países insulares del Pacífico Sur y Nueva Zelanda. Tiene experiencia como gerente de programas del FIDA en varios países de América Latina. Es experta en temas de biodiversidad y recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación en la FAO y líder para el diseño, monitoreo y evaluación de proyectos y programas de desarrollo. Se ha especializado en la adaptación al cambio climático, la migración inducida por el clima y el desarrollo sostenible, el desarrollo agrícola y rural en temas, y los temas de género. Y también tiene experiencia como docente universitaria a nivel de posgrado y de pregrado en varios países. Y Jimena, teniendo en cuenta todo lo que se planteó antes y, digamos, y tu experiencia en particular, justamente queríamos conocer, por un lado, de tu país, Bolivia, cómo habría que considerar la relación entre la migración climática interna con la situación de la pandemia. También pensar en cómo abordar la fase de recuperación, y agregaría alguna reflexión vinculada justamente a la seguridad alimentaria y el desarrollo. Bueno, nos interesa conocer todo esto y te damos la palabra y los muy buenos días. Bueno, gracias Raquel, ¿está bien el sonido? Bueno, hola Raquel, ¿me escuchas? Te escucho perfecto y si te escucho yo, te escuchan todos. Bien, entonces gracias Raquel y buenos días y buenas tardes a todas y todos, deseando que se encuentren bien donde estén. Empezaré señalando que el epicentro de la pandemia se ha trasladado a nuestra región, particularmente en esta parte del continente. En Bolivia estamos en una curva ascendente del COVID-19. Hasta el día de ayer teníamos casi 15.000 casos y si no se toman otras previsiones, además de lo que se está haciendo en el país, se estima que a fines de julio podríamos llegar a 100.000 casos. Es evidente que la pandemia pone al desnudo un sistema sanitario paupérrimo y en otros ámbitos los impactos de esta pandemia, por supuesto, que serán enormes. Como ya se ha mencionado, la pandemia afecta a todos. Obviamente hay grupos más vulnerables y entre ellos están los migrantes. Quisiera empezar esta presentación respondiendo a la primera pregunta. ¿Quiénes son los migrantes ambientales y cuáles son sus nexos con el COVID-19? Nos interesa saber dónde están estos migrantes ambientales y dónde los ha encontrado la pandemia. Entonces, las personas, como ya se ha mencionado, migran y lo hacen por un conjunto de factores para buscar mejores condiciones de vida, para escapar de la pobreza, para diversificar ingresos familiares, para buscar mejor educación y, bueno, también por los efectos del cambio climático, la degradación ambiental y los desastres. En Bolivia, si bien existen muy pocos estudios e información sobre las migraciones climáticas, existe evidencia que los movimientos de población, sobre todo del campo a la ciudad, han estado tradicionalmente ligados a la tierra, al uso de los recursos naturales, a las condiciones ambientales y climáticas y también a los desastres. Para saber quiénes son los migrantes ambientales, podríamos empezar delineando una tipología preliminar. Esto podría permitir dar respuestas focalizadas para cada uno de estos grupos en este contexto del COVID. Hay migración, obviamente, campo-ciudad, hay migración rural-rural, hay migración al exterior
Están los que no pueden migrar, los que se quedan, están los que retornan, están los desplazados internos por desastre, y la duración de estos movimientos, como te ha mencionado, son temporales, permanentes, circulares, dependiendo de varias circunstancias. Sobre la migración rural-urbana, sabemos que las estrategias de subsistencia de las poblaciones rurales son diversificadas, a menudo están vinculadas a los derechos de la tenencia de la tierra en las comunidades de origen. Por lo tanto, la migración, ya sea temporal, permanente o circular, no implica necesariamente una ruptura en los lazos con las comunidades de origen. En general, los migrantes mantienen una fuerte relación con sus comunidades a través del trabajo, las remesas, las actividades sociales y culturales, y esto también representa una forma de no perderle los derechos de propiedad. A diferencia de muchos países de América Latina, el proceso de urbanización en Bolivia se ha acelerado recién en las últimas décadas. Actualmente, alrededor de 2/3 de la población vive en las áreas urbanas, un 46% vive en lo que se denomina el eje central del país, que es lo que divide el país, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Y lo que ha develado el COVID-19 es que las áreas urbanas y periurbanas donde viven los migrantes del campo son las áreas más expuestas a la pandemia. Los migrantes viven en condiciones precarias, tienen escaso acceso a los servicios básicos, hay inseguridad y no hay ninguna protección social. En estos contextos hemos visto que las medidas de distanciamiento social, de aislamiento, han sido y son difíciles, casi imposibles de implementar, lo que aumenta el riesgo que el virus se propague en estos casos. Obviamente uno de los mayores impactos se verá en el tema de desempleo. Los migrantes del campo sobre todo trabajan hacen trabajos informales. La otra categoría, la migración rural, tiene que ver con una característica y con el imaginario que se tenía el siglo pasado, que la región amazónica, el trópico, eran las tierras prometidas, ¿no? Entonces ya desde los años 40 del siglo pasado se empezaron a promover procesos de colonización que fueron dirigidos, pero también espontáneos. Estos grupos grupos del occidente del país, del altiplano, migraron a estas tierras y se ha observado una sobreexplotación de los recursos naturales. Ellos a su vez han migrado a las ciudades, en este caso a Santa Cruz y a los municipios adyacentes, y lo que se ve ahora es que Santa Cruz es el departamento que concentra la mayor cantidad de contagios. El 60% de estos contagios está localizado ahí. Otra situación es de la población que no puede emigrar, que está inmovilizada. Es la nueva ruralidad que se presenta en Bolivia, que está caracterizada por la presencia de ancianos, mujeres, grupos tremendamente vulnerables, ya lo mencionaba Alma, y también se presenta con preocupación que se ve el tema de la inseguridad alimentaria en las áreas rurales. Esto ya lo ha advertido la FAO y es un tema que hay que tomar en cuenta. El aislamiento geográfico de estas áreas rurales en muchos casos podría significar que están más protegidos, pero también es un polo de atracción para que migrantes puedan volver y aumentar el riesgo de infección, que es lo que se ha visto ya en algunas comunidades indígenas. Por otro lado, las comunidades rurales han cumplido un papel fundamental en la provisión de alimentos durante la cuarentena, con el riesgo de propagar el virus, digamos, en el ir y venir a vender sus productos. Están los migrantes al exterior, que es otra categoría, algunos que están en los países vecinos, otros más lejos, unos quieren volver, otros no pueden, y que el hecho de haber perdido sus empleos también los pone en una situación de extrema vulnerabilidad. Después están los migrantes retornados. En este caso hay mayor información de grupos de Naciones Unidas, también están cooperando con el retorno de estos migrantes. Sin embargo, no hay un seguimiento después, una vez que llegan a sus comunidades.
obviamente, aunque han hecho la cuarentena respectiva. Sobre las remesas, se ha hablado ya, Pablo lo ha mencionado, obviamente será una catástrofe para Bolivia, porque, sobre todo para las comunidades rurales, que dependen fuertemente, no solamente para sus necesidades básicas, sino también para temas de adaptación al cambio climático. Están los desplazados internos, que es un tema que ya se ha mencionado. Como ejemplo, quería decirles, el año pasado se registraron incendios forestales causados por causas naturales y otros también provocados, y no existe datos sobre cuánta población está siendo desplazada por estos problemas. El año pasado se perdieron más de 6 millones de hectáreas por los incendios forestales, o sea, son cifras realmente terribles. Está el tema que es muy crítico y quiero mencionarlo, y tal vez en las preguntas después vamos a ver, son los pueblos indígenas del Amazonas. Son también migrantes y están a riesgo de ser diezmados por esta pandemia. Y en general, todos los migrantes internos y externos están enfrentando la estigmatización, la discriminación en el contexto de esta pandemia, lo que lleva a muchas personas a ocultar su enfermedad, a no buscar atención médica, lo que crea mayores desafíos. ¿Cómo podemos abordar la fase de recuperación, que es la siguiente pregunta? Si bien el gobierno comenzó a desescalar las medidas de cuarentena, el camino a seguir obviamente presenta desafíos enormes. Las acciones para recuperarse de esta pandemia deben comenzar con la identificación de los grupos más vulnerables, incluidos los migrantes. Es necesario también tener información desagregada por género, desagregada por edad, desagregada por lugar de residencia, desagregada por grupos étnicos también. Los migrantes internos, sean temporales, permanentes, circulares, los desplazados internos, los grupos indígenas, no son solamente categorías amplias de migrantes, sino personas que están en mayor riesgo y necesitan protección social. Así que los datos desagregados por sexo, las acciones miradas y el papel de los gobiernos locales son cruciales para responder a esta pandemia en el corto, mediano y en el largo plazo. Con eso creo que me quedo aquí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Nuestros asistentes han hecho muchísimas preguntas. Hemos seleccionado algunas. Le vamos a pedir a los panelistas que respondan en no más de 4 minutos, y también decirles a todos los participantes de que más allá de que en esta ocasión de repente no podemos responder a todas sus preguntas, vamos a tomar nota de ellas y estaremos en comunicación, enviándoles materiales, y seguramente sea una oportunidad para seguir en ese diálogo. Entonces, quería empezar con esta pregunta para Pablo específicamente, vinculada a si existe algún informe específico relacionando la movilidad de las poblaciones indígenas con la problemática climática, y más aún con el tema del COVID, y cuáles son las características de esa movilidad. Así que le agradecemos a Rolando Vargas esa pregunta, que seguramente es del interés de todos. Pablo. Muchas gracias. Sí, es una pregunta muy relevante, y como mencionaba Jimena también, cuando pensamos, digamos, en grupos vulnerables, realmente tenemos que tener en cuenta, digamos, las características específicas de las poblaciones indígenas en la región. Hay evidencia de movilidad climática de las poblaciones indígenas, y hay muchos ejemplos. Yo mencionaba antes el tema del café en Costa Rica, por ejemplo, y realmente en zonas de Costa Rica es una movilidad tradicional de pueblos indígenas Nave Buglé de Panamá, que llegan a Costa Rica de manera temporal a trabajar en el café.
También hay en la costa caribe de Centroamérica mucha vulnerabilidad de poblaciones indígenas, como las poblaciones misquitas en Nicaragua, a los eventos de tipo huracanes que afectan la costa caribe. Tenemos, por ejemplo, también la cuestión de la Amazonía que mencionaba Jimena y realmente el informe de IDMC sobre desplazamiento que mencionaba Juan Carlos menciona que en Brasil no se sabe cuántos desplazados ha habido por los incendios de la Amazonía del año pasado porque simplemente no existen los datos necesarios para cuantificar estos fenómenos. Otros ejemplos podrían incluir, por ejemplo, el tema de las poblaciones indígenas andinas, que muchas veces son pastoralistas y dependen del medio ambiente, y los cambios en las precipitaciones y en el deshielo de los glaciares afectan sus medios de vida, o en un caso mucho más muy actual, digamos, las poblaciones guarao de Venezuela, en el que también se incide, digamos, en un poco cuál es su vulnerabilidad al COVID, ¿verdad? Porque se trata de poblaciones indígenas que viven cerca de la frontera entre Venezuela y Brasil, y tienen un acceso muy limitado a los servicios de salud, con lo cual son muy vulnerables a la pandemia. Voy a compartir en el chat ahora un artículo que escribe la OIM sobre la cuestión de la migración climática y los pueblos indígenas. Parte de las cuestiones son importantes que la migración puede ofrecer a los indígenas mayores oportunidades de diversificar ingresos en contextos de vulnerabilidad, pero sin embargo también tiene algunos desafíos que son muy importantes tomar en cuenta. Uno de ellos sería, por ejemplo, la disrupción de los modos de vida tradicionales y de las creencias tradicionales al emprender procesos migratorios. Otro sería, por ejemplo, la cuestión de la transferibilidad de las capacidades y de la experiencia de los indígenas cuando se mueven a otros ambientes. En todos estos temas son muy cruciales y deben tomarse en cuenta, y el acceso, obviamente, al servicio de salud, que es crucial en este marco de pandemia. Si para acabar solo quería respuesta, mencionaba Antonella Finis la cuestión de Gunayala, efectivamente, es otro caso que es muy interesante, que es en Panamá, ese archipiélago que está en el Caribe, que está siendo afectado por la subida del nivel del mar y por la sobrepoblación, y en el que hay todo un proceso de conceptualización de reubicaciones planificadas que muestra un poco también la dificultad que hay en responder a las necesidades de la población, que debe ser reubicada para hacer frente a los impactos del cambio climático. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y justamente me gustaría ahora dirigir esta pregunta a Jimena, un poco también para que tenga seguimiento en el tema que ella misma y que tú mencionás respecto a las poblaciones indígenas, pero además hay una consulta específica vinculada a Bolivia, y así existe algún censo en Bolivia de los distintos asentamientos humanos informales, a sus características con relación a los servicios de agua potable y saneamiento, a cada una de las características de esos asentamientos en cuanto a sus servicios básicos esenciales y la calidad de vida de la población que allí está asentada. Entonces, Jimena, te doy la palabra a ti para esta pregunta. ¿Existe algún tipo de información en el caso de Bolivia? Lo que hay que tener en cuenta que, sobre todo los grupos campesinos que migran y las poblaciones indígenas se caracterizan porque son móviles. Tienen un patrón de migración que es sobre todo circular. Se estaba debatiendo inclusive en el censo, cuando se establece el lugar de residencia, considerar doble residencia, porque en muchos casos la gente migra por estacionalidad o como respuesta a algún evento económico, ambiental o de desastre. Entonces, ese es un tema que es difícil de cuantificar. Existen algunos estudios sobre el acceso a servicios básicos en el Alto de La Paz, que es una de las regiones más vulnerables. Es una ciudad que ha crecido sobre todo con la migración del campo, no solamente del departamento de La Paz, sino sobre todo del altiplano boliviano, y ha crecido a un ritmo muy veloz que los servicios básicos no se adaptaban. Entonces existen algunos datos sobre eso, pero obviamente en el tema de migración se necesitan datos actualizados, y
justamente como decía, de frente a la pandemia no sabemos dónde están, cuántos son, cómo los ha encontrado la pandemia, ¿no? Y yo creo que este es como un momento de reflexión para decir que para el diseño y la implementación de políticas públicas necesitamos información, y necesitamos información mucho más desagregada, ¿no? Mencionaba la representante de ONU Mujeres, por ejemplo, la situación que encuentran las mujeres, y no tenemos datos, y a partir de situaciones de vulnerabilidad, de precarias condiciones de salud. Entonces yo creo que es fundamental información para el diseño de políticas públicas. Existe algo en Bolivia, pero se necesita mucho más. Muy bien, Jimena, muchas gracias por tu respuesta. Quería ahora dirigir esta pregunta a Juan Carlos, una pregunta de Gastón, que refiere a si existe algún reflejo en el derecho internacional sobre la categorización de las personas desplazadas por desastres, así como en los conflictos armados. Se contemplan los desplazados y refugiados para posibilitar acceder a algún apoyo de Naciones Unidas. Si existe o si está en algún proceso de elaboración, algo en ese sentido. Y teniendo en cuenta sobre todo cuestiones, perdón, como también ha sido ahora todo el caso de los deportados en Centroamérica, ¿verdad? Que de alguna manera se asocia al evento del COVID también. Sí, gracias Raquel. Sí, la pregunta de Gastón la vi. Que por cierto aprovecho para agradecerle a todas las personas la gran cantidad de preguntas, comentarios, y me encanta cómo nos han pedido una gran cantidad de documentos. Esperamos que los puedan descargar de manera oportuna. La pregunta de Gastón es fundamental. Posiblemente tuvimos que haber iniciado este webinar con esta pregunta de Gastón, pero bueno, no había tiempo para profundizar y para contextualizar lo que hubiésemos esperado con tan pocos minutos. Pero a ver, desde la academia somos muy proclives a utilizar el concepto, por ejemplo, de refugiado climático, ecorefugiados, ¿verdad? Pueden ser, y desde la opinión pública también, los medios de comunicación, los periodistas lo usan mucho. Es un concepto, digamos, que puede ser atractivo, entre comillas, puede ser sexy, pero realmente el tema de refugiado climático no existe en el derecho internacional contemporáneo. Históricamente ha habido una pugna a nivel global, también liderado por muchas organizaciones de la sociedad civil y algunos países que han querido dar ese paso para que se reconozca la figura del refugiado climático, para que tenga la protección igual a la figura del refugiado, digamos, históricamente, que está contenido en la Convención de Ginebra del 51, ¿verdad? Eso no existe. Han habido intentos, el último esfuerzo fue quizá en el 2012, cuando se abrió la discusión en el EXCOM en Ginebra, en el marco del EXCOM de la ACNUR, pero hasta la fecha no ha habido apetito para que la discusión avance, para crear marcos normativos vinculantes en materia de protección de quien cruza una frontera producto de los efectos del cambio climático o de desastres repentinos. Hace unas semanas hubo una decisión muy interesante del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que para muchos fue un hito histórico porque abrió de repente un portillo, pero realmente en términos legales no existe este concepto. Lo que sí existe son muchas prácticas muy interesantes, y nuestra región en las Américas ha implementado una gran cantidad de prácticas eficaces para atender a estas poblaciones a través de la articulación de los centros de protección civil y las autoridades de migración, el uso de ciertas figuras como por ejemplo visas humanitarias, el tema de el uso positivo del tema de la discrecionalidad migratoria para proveer atención en términos de recepción, de asistencia, de ingreso de personas desplazadas por desastres. En algún momento, como ya bien lo decía Raquel, existió la iniciativa Nansen, que es ahora lo que conocemos como la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres, y en aquel entonces, en el 2015, ya hace casi 5 años, se adoptó lo que se llamó la Agenda de Protección de la iniciativa Nansen, que justamente recoge una gran cantidad de prácticas en esta materia, que no son vinculantes, pero que ciertamente pueden informar e inspirar el diseño de políticas públicas. Yo más bien le pediría a Raquel, si me haces el favor de compartir el link de la Agenda de Protección en el chat, o bien yo también lo puedo hacer más adelante. 109 países
aprobaron esta agenda de protección, que si bien no es vinculante, por lo menos brinda algunas luces sobre cómo se puede brindar protección a este tipo de poblaciones. Aquí lo dejo entonces porque creo que ya estoy sobre tiempo, pero por supuesto quedamos atentos para seguir este diálogo más adelante. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Es súper interesante y que quizás tomar nota de que toda, tú decías, no ha habido apetito todavía por generar algo así, que hay, bueno, un montón, más cientos de personas que estamos ahora asistiendo a esto y que seguramente podamos ser activos promotores de acciones vinculadas a lo que tú estás planteando. Y quería hacerle una siguiente consulta a Alma. En realidad son dos consultas de Ana y de Carmen que están relacionadas entre sí y que finalmente tienen que ver con cómo generar algún empoderamiento, ¿no? En una acción hacia el futuro. Y lo que plantean ellas dos justamente es está relacionado con el impacto en este escenario de pandemia para las mujeres que están estudiando, en particular en las universidades, y por otro lado, justamente de forma complementaria, cómo es posible aumentar el acceso a la tecnología de las mujeres a través de políticas públicas, programas nacionales y alianzas entre sectores, y si hay alguna experiencia exitosa que se pueda replicar o aprender de ella, especialmente en los temas de, por eso, educación, capacitaciones técnicas, acceso al trabajo. Alma, te damos la palabra entonces para esta consulta. Muchas gracias, y muchas gracias, Raquel. Gracias a Ana y Carmen por las preguntas, que además es súper importante, es esencial que trabajemos en este tema para mujeres y para poblaciones en situación de particular vulnerabilidad. Una de las cosas que nos está pasando en este contexto de movilidad tan alterada, para decirlo de esa manera, y que nos está pasando en este contexto de COVID, tiene que ver con que, por una parte, un buen grupo de personas está entrando en procesos de virtualidad. Entonces hay una gran cantidad de procesos que están entrando en la virtualidad, en el colegio de los niños, por ejemplo, y las niñas, en la universidad de las mujeres y en otro tipo de ofertas de formación, pero al mismo tiempo eso coexiste con la carga de cuidados y de trabajo de las mujeres. Entonces, en ese primer tema yo diría que hay dos aspectos que revisar. El primero es la importancia de fortalecer, como bien planteaban Carmen y Ana, el acceso a esos espacios de virtualidad como parte del fortalecimiento de la agenda de las mujeres y del fortalecimiento de la democracia y de la capacidad de respuesta de nuestros estados en América Latina y el Caribe. Ahora, eso hay que poderlo hacer de manera tal que entendamos que es una actividad adicional y que hay una carga de cuidado anterior. Y lo digo porque lo quiero combinar con algo que en muchos hogares de América Latina pasa, y es que la virtualidad de las mujeres va conexa con la de los niños, las niñas y la virtualidad de la escuela. Entonces, el 95% de los chicos y chicas en América Latina están en este momento en la escuela virtual, y eso implica un trabajo adicional para los padres, para el papá y para la mamá, que en América Latina mayoritariamente lleva la mujer en el hogar. Entonces, tener en cuenta esto es fundamental. Por otra parte, fortalecer el acceso de las organizaciones de mujeres y de las mujeres líderes, activistas y defensoras de derechos humanos, muy en especial las defensoras ambientales y las defensoras jóvenes, a los procesos virtuales es fundamental. Todos estamos hablando de la virtualidad, pero la virtualidad en primer lugar cuesta, Raquel, y creo que lo hemos mencionado en otros casos, y no solamente cuesta, sino que además requiere de unas infraestructuras que muchos damos por entendidas porque las tenemos, pero que no coexisten en América Latina. O sea, en el entorno del estudio que hicimos con CARE sobre impacto de mujeres, vimos que hay un enorme porcentaje de mujeres en América Latina que no tienen acceso o a celular o a servicios virtuales, y que están en la ruralidad y que están mucho más aisladas. Si nosotros no generamos respuestas aparte de las virtuales, no vamos a poder llegar a esas mujeres. Y hay que tener fundamentalmente una aproximación cultural
que va a ser central cuando hablemos de la migración por cambio climático, porque todos los fenómenos de los que hemos hablado en esta conversación impactan poblaciones específicas, poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, poblaciones campesinas, rurales, y en condiciones que no necesariamente tienen la virtualidad como una garantía. Entonces, sí hay que fortalecer el espacio. En este momento, varias organizaciones, como mujeres, pero también OIM, que hemos conversado con ellos sobre eso, y varios otros, estamos pasando procesos de formación que íbamos a tener personales a la virtualidad. Vamos a hacer un montón de cursos virtuales que además van a ser de acceso gratuito, y eso va a ayudar. Pero siempre hay que tener en cuenta que no todo el mundo va a poder acceder y que nada va a poder reemplazar la posibilidad de interacción. Entonces, cerraría diciéndote, el Fondo Humanitario, el Fondo de Paz, Seguridad y Humanitario de Naciones Unidas, que administra ONU Mujeres en Paz y Seguridad, hizo una encuesta para las organizaciones de mujeres que reciben fondos en respuestas a emergencias en torno a cómo les afectó el COVID. Y la primera respuesta en torno a qué es lo que más las amenaza, cuál es la mayor amenaza que ustedes enfrentan en el contexto de COVID, la respuesta fue: la amenaza es la desaparición, porque no estamos pudiendo comunicarnos y tampoco estamos pudiendo salir. Entonces, es muy importante combinar la posibilidad de trabajo en red de las organizaciones de sociedad civil, no solo de las mujeres, y también la posibilidad de fortalecer los espacios locales, virtuales y no virtuales. Yo dejaría ir, Raquel. Había una pregunta en el chat y la voy a responder en este instante, solamente con hacer un clic. Preguntaban por información sobre sectores y cómo responder en temas específicos de agua y emergencia. Hay un folleto de Red Lab de todas las organizaciones de ONU más actores humanitarios, donde hay recomendaciones. ¿Qué pasó? Hola. ¿Se dejó de escuchar? Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Alma. Te agradezco muchísimo las respuestas. Creo que, bueno, todos los panelistas han desarrollado temas que son clave y que, como todos han visto, están interconectados. Muchas de las preguntas, en realidad, o de lo que cada uno ha expresado, lo podría decir uno, otro. Se han planteado temas que son clave para nuestra región cuando pensamos en los temas ambientales, en el cambio climático y las migraciones, como esos factores que de alguna manera impulsan el riesgo, como también es la urbanización no planificada. En un continente que además, como se decía, tiene los más altos grados de concentración de las personas en ciudades. A mí me parece también importante señalar de todo lo que se ha planteado que toda la agenda de desarrollo que tenemos planteada hacia 2030 tiene una visión integral, pero qué difícil es operativizar las visiones integrales en temas tan complejos como los del territorio y las comunidades. Entonces, se habló por un lado de los factores, digamos, de la multiamenaza, como la que hoy está teniendo incidencia entre el COVID y los huracanes en Centroamérica, pero también se habló de la multivulnerabilidad, podríamos decir, en cada una de las expresiones que aquí se han mencionado, incluyendo la de los derechos de las personas. En ese sentido, me gustaría decir que, bueno, ¿cuáles son las acciones a llevar a cabo? Tenemos que ser todos muy creativos y comprometidos en poner al servicio de esa integralidad las herramientas de cada uno de los campos. ¿Por qué no pensar en términos de la vulnerabilidad global, como se ha hablado en el campo de la gestión de riesgo de desastres, o de cómo la interseccionalidad que se ha desarrollado en el campo de género, digamos, nos ayuda a entender y explicar cómo suceden esas múltiples exclusiones y factores de opresión, para poder operativizar sobre ellas y dar respuestas adecuadas. Nos parece importante eso, convocarlos, agradecerles a todos, convocarlos a seguir pensando y a brindar, bueno, todo esto que ha sucedido ahora, que nos han pedido un montón de documentos que los han brindado, a poner todas esas herramientas de forma generosa al servicio de algo que requiere
perspectivas integrales. Y por último, lo que quería mencionar también es pensar no solamente desde toda esto, digamos, de los riesgos que se generan, sino poder encontrar las capacidades de los migrantes y cómo nuestros pueblos se enriquecen a partir de todo ese proceso y cómo ha sido parte del desarrollo de nuestra región, y estar siempre con esa mirada, por un lado, esa doble mirada que tiene que ver con la protección de los vulnerables, pero también de encontrar en ellos factores que nos hagan mejores sociedades y nos enriquezcan a todos. Les queremos agradecer muchísimo, agradecerle a la OIM, a la Oficina Regional de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, y también a ONU Ambiente por esta iniciativa conjunta, y está claro que nos necesitamos todos para poder generar mejores respuestas. Muchas